Estamos de regreso con más de Recorriendo Alemania. Ay, no, me equivoqué. No, perdón, todavía perdón. no seas ansioso, Perdón, ya se perdón. va a venir. Sí. Ya se va a venir el programa, Pero Rocío. sí recorremos el mundo. Sí, estuviste ahí cerca, pero nos vamos a ir a otras partes a las que decida él, nuestro columnista especializado en temas internacionales, porque vino. Claro, está con nosotros Carlos Serenelli. Muy buenos días, y nuestro recorrido internacional vamos a comenzar hablando hoy de Brasil, donde se produjeron importantes revueltas en dos cárceles, concretamente enfrentamientos entre reclusos que dejaron un saldo realmente sangriento. Hubo brutales enfrentamientos entre presos de las dos mayores facciones del crimen organizado en el Brasil el domingo y ayer, dejando un saldo de 18 muertos. Algunas de las víctimas fueron decapitadas y otros murieron carbonizados. El primero de los enfrentamientos se produjo el domingo en la penitenciaría rural de Montecristo, en Boavista, donde los internos de un pabellón invadieron otra de las salas de la cárcel. Allí 7 reclusos murieron carbonizados y otros 3 decapitados. Ayer se registró un hecho similar en una cárcel de Portobelo, donde 8 presos murieron carbonizados y otros 2 resultaron gravemente heridos. En ese lugar, un grupo de reclusos encerró a sus rivales en sus celdas y les prendió fuego. Todo apunta a que los conflictos en las dos prisiones están relacionados entre sí y responden a una disputa entre facciones rivales. Se sabe que la facción llamada Primer Comando de la capital dio la orden de matar a los miembros de la facción rival Comando Vermelho en todas las prisiones del país. Estas dos facciones actuaban juntas en el control de armas y de drogas, pero rompieron su alianza de más de 20 años. Por eso, el servicio penitenciario estaba en alerta desde el viernes, pero las autoridades dicen que se vieron sorprendidos el domingo porque los enfrentamientos ocurrieron durante un día de visita, cuando existe una tradición en el mundo del crimen de que no hay revueltas los días de visita, algo que en este caso no se cumplió. 18 muertos y 2 heridos graves, entonces, el saldo de estos enfrentamientos en dos prisiones de la zona norte de Brasil. Vamos a hablar ahora de Paraguay, donde hay una creciente preocupación por el posible accionar nuevamente con fuerza del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo. Esto por un secuestro que sacude al Paraguay y encendió las alarmas sobre la posible autoría de la guerrilla como parte de nuevas acciones rebeldes. El secuestrado se llama Félix Urbieta, tiene 66 años de edad y es un hacendado ganadero. Fue secuestrado el miércoles pasado en el departamento de Concepción, a unos 400 kilómetros de Asunción. Según trascendidos, los captores exigieron $500,000 para liberarlo. Se cree que los secuestradores son miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo, concretamente de un grupo formado tras una división dentro de la organización guerrillera paraguaya. Concepción, junto con los departamentos vecinos San Pedro y Quenindeyú, son sitios donde, además de las haciendas de bovinos, existen extensos terrenos de cultivos de marihuana plantada de forma ilegal. En los últimos 2 años se han registrado al menos 3 secuestros atribuidos al Ejército del Pueblo Paraguayo, y este de la semana pasada sería, por lo tanto, el cuarto en 2 años. El silencio de los secuestradores tiene en vilo a los familiares de este hacendado paraguayo. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de Venezuela, donde la oposición está cada vez más indignada con el gobierno y con el Poder Judicial. Esto porque se ha producido una nueva medida que dificulta la realización del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La justicia venezolana emitió ayer una sentencia que podría complicar la recolección de firmas necesarias para convocar a ese referendo la próxima semana. El Tribunal Supremo de Justicia determinó que la oposición deberá recoger firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los 24 estados del país del 26 al 28 de octubre. La oposición rechazaba de antemano tal exigencia, señalando que la ley exige el 20% del registro electoral de todo el país y no por regiones, con lo cual debía aportar unas 4 millones de firmas en total. Pero con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, con solo un estado que no cumpla la meta, el proceso hacia la consulta popular quedará anulado.
La oposición anticipó que no aceptará que los apoyos a la convocatoria sean proporcionales por estado, aunque aún no dijo qué medidas tomará ante la decisión de la justicia. Estuve leyendo que el oficialismo denunció que gran parte de las firmas presentadas para el revocatorio son falsas. En la primera recolección de firmas, de todas formas, fueron avaladas por la justicia la cantidad mínima necesaria en esa primera recolección de firmas, y ahora está pendiente este segundo proceso que se encuentra con estas trabas. Y por otra parte, además, el presidente Nicolás Maduro aprobó el viernes por decreto el presupuesto nacional para el próximo año. Así, Maduro pasó por alto al Parlamento de mayoría opositora. El presidente afirmó que fue autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia a aprobar el presupuesto por decreto, ya que el Parlamento fue acusado de desacato. Desde el Parlamento, en tanto, la oposición anunció que desconocerá la promulgación del presupuesto 2017 y crece, por lo tanto, cada vez más la tensión entre el gobierno y el grupo opositor. Nos vamos ahora a otra región, concretamente vamos a hablar de Irak, donde se ha lanzado una muy importante ofensiva por parte de las fuerzas iraquíes con el apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos para recuperar Mosul, que está en poder del Estado Islámico. Mosul es la segunda ciudad más importante de Irak y está en poder de los yihadistas desde junio del año 2014. Ese mes, en junio de 2014, el jefe del Estado Islámico había proclamado desde Mosul el califato islámico en los territorios conquistados en Irak y Siria. La ofensiva lanzada ahora para recuperar Mosul es una batalla que Estados Unidos considera decisiva en la lucha contra los yihadistas. La ofensiva causa, no obstante, gran preocupación en la ONU por el 1,5 millones de personas que viven en esa ciudad. Muchas familias se enfrentan a un riesgo extremo de verse en medio del fuego cruzado, señalaron desde las Naciones Unidas. La batalla puede desencadenar una crisis humanitaria sin precedentes. Según la ONU, 1 millón de personas podrían ser desplazados en solo unas semanas. Los yihadistas en Mosul son unos 4.000 y están fuertemente armados. La ofensiva podría durar 2 semanas e incluso más de un mes, según reconocen autoridades de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, vamos a cerrar con este país, pero refiriéndonos a lo que es la campaña presidencial cada vez más caliente y con una nueva avalancha de acusaciones y críticas contra el candidato republicano Donald Trump por su comportamiento sexista y con grabaciones que lo muestran valiéndose de su fama y su dinero para conquistar mujeres. En medio de esto, su esposa Melania salió a defenderlo. Anoche, en una entrevista en la CNN, Melania acusó a los medios de comunicación de atacar injustamente al candidato republicano a la Casa Blanca para beneficiar a su rival, la demócrata Hillary Clinton. No obstante, la modelo contó que le dijo a su esposo que el lenguaje que utilizó y que se aprecia en esas grabaciones es inadecuado, no es aceptable, dijo. Pero aclaró que no cree que Donald Trump haya acosado sexualmente a mujeres. Mi marido es bueno y es un caballero, nunca haría eso, dijo Melania. Trump ya había hablado de un complot en su contra y anoche su esposa insistió con ese mismo argumento. Todo esto a 3 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que tendrán lugar el día 8 del mes próximo. Las últimas encuestas dan 9 puntos de diferencia a favor de Hillary Clinton y todo está preparado y listo y con muchas expectativas para el tercer y último debate entre los dos candidatos presidenciales. Bueno, muchas gracias, Carlos Serenni, y con algunos de los temas internacionales destacados de la semana. Hasta el próximo martes. Nosotros hasta el próximo bloque porque viene Rulo Espínola del Reviro de Noticias y así es como nos pensamos despedir. Ya volvemos.